Mis superiores repetían que la playa estaba asegurada y que el plan no dejaba margen al azar. Yo sentí la corriente empujar la lancha, centímetro a centímetro, mientras el humo borraba la costa. Cuando vi los obstáculos donde debía estar el corredor, supe que las coordenadas nos estaban mintiendo. La rampa bajó y el agua entró como un golpe. Algunos hombres desaparecieron antes de dar 2 pasos. Quise corregir el rumbo, pero girar significaba ofrecer el costado y convertirme en un blanco fácil. En mi tabla había una nota pequeña, escrita a mano, demasiado tarde para discutirla. El sistema pidió que avanzáramos, aunque el mar ya nos había colocado en el lugar equivocado, y allí entendí que el primer enemigo no siempre dispara, a veces solo arrastra. En junio de 1944, en el Canal de la Mancha, la invasión aliada de Europa Occidental exigía un tipo de precisión que no admitía romanticismos. La operación se sostenía sobre cálculos fríos, mareas, corrientes, tablas de navegación, mapas con cuadrículas, y una cadena de decisiones tomadas por oficiales que rara vez pisarían la arena bajo fuego. En la madrugada, antes del amanecer, los buques de transporte y los barcos de desembarco avanzaban en filas oscuras. La costa de Francia era una mancha baja en el horizonte. El aire olía a combustible, a sal y a humo viejo de motores que llevaban horas trabajando al límite. Miles de soldados estadounidenses, apretados en cubiertas y compartimentos, miraban hacia un punto que todavía no podían distinguir. Se les había repetido que el plan era sólido, que los sectores estaban medidos, que cada unidad tenía un lugar exacto, que la playa segura era una palabra válida en un parte de operaciones. Entre ellos iba un operador de una lancha de desembarco. No era un héroe de carteles, era un hombre entrenado para obedecer señales, seguir rumbos, mantener el motor vivo cuando el agua golpeaba como un martillo. Su trabajo era simple, en teoría: llevar hombres hasta la línea marcada, bajar la rampa, volver por más. En la cubierta, antes de embarcar en la lancha, revisó con los dedos la tabla laminada que llevaba atada al pecho. Unas coordenadas, un ángulo, una referencia costera, una nota escrita a mano que alguien había añadido a última hora. El tipo de anotación que se miraba 2 segundos y se olvidaba, porque había 100 cosas más urgentes. La flota no navegaba en silencio. Había órdenes cruzadas, correcciones de rumbo, mensajes sobre oleaje y visibilidad. La niebla y el humo de los cañones navales, disparando desde lejos, hacían que la costa pareciera desplazarse, como si el mundo se moviera con el agua. Los soldados, mareados, intentaban mantener la mirada fija en la oscuridad. Algunos rezaban, otros bromeaban con voz baja, la mayoría callaba. Al acercarse la hora, el operador bajó a su lancha. El casco metálico crujía con cada ola. Los hombres se sentaron apretados, mirando al frente sin ver nada. Las botas chocaban. Los fusiles se golpeaban entre sí. El agua entraba en pequeñas cantidades por los bordes. El motor, en cambio, sonaba estable. Ese ruido era el único consuelo mecánico en una noche donde todo lo demás dependía de factores que nadie podía controlar. La primera señal llegó cuando vio, por fin, sombras en el horizonte. No eran nubes, no eran rocas, eran obstáculos, alambres, postes, cosas clavadas en el agua para romper lanchas. El plan decía que estaban donde debían estar. El plan también decía que había un corredor, un espacio limpio, un acceso marcado. Y esa idea sostenía a cientos de lanchas avanzando casi al mismo tiempo. Pero en el agua, la realidad no seguía líneas rectas. Las corrientes empujaban con una fuerza silenciosa, lateral, constante. La lancha del operador, al igual que otras,
Empezó a desviarse unos metros sin que nadie lo notara al principio. La brújula seguía siendo brújula. El rumbo seguía siendo rumbo. Sin embargo, la costa no era el dibujo del mapa. La costa era una pared de incertidumbre. En otro buque, lejos de allí, un oficial de navegación había anotado un detalle: una corrección por marea, un ajuste para el desembarco, algo que, en teoría, había sido transmitido. Pero en la cadena de órdenes, ese tipo de datos podía perderse, no por traición, no por maldad, por saturación, por cansancio, por exceso de confianza en que ya está cubierto. Cuando el operador vio la línea de espuma romper frente a su proa, comprendió que estaban demasiado cerca, demasiado pronto. Las referencias que esperaba ver no coincidían. Donde debía haber una abertura, había obstáculos. Donde debía haber menos oleaje, había un golpe de agua que hacía temblar el casco. En la playa, la silueta de estructuras defensivas no se parecía a lo que le habían descrito como un sector favorable. Y lo peor era que no había tiempo para discutirlo. Detrás de él, los soldados ya se estaban levantando, como si el cuerpo supiera que el momento llegaba antes de que la mente lo aceptara. Un oficial gritó que se prepararan. Otro le preguntó al operador si era el punto correcto. La pregunta era la más peligrosa de todas, porque implicaba duda. Y la duda, en una lancha llena, a metros de la costa, podía matar más rápido que una bala. El operador volvió a mirar la tabla. La anotación escrita a mano le pareció, de golpe, demasiado pequeña para ser ignorada. Hablaba de un ajuste, de una variación, de un desvío probable por corriente. No era un consejo, era una advertencia. Pero nadie en la lancha estaba allí para interpretar documentos. Estaban allí para llegar. El primer disparo sonó seco. No parecía venir de ningún lugar concreto. Luego vinieron más. Ráfagas que cortaban el aire sobre el agua. Chasquidos en metal. Salpicaduras violentas alrededor de la proa. El operador sintió que el mundo se estrechaba. El motor seguía empujando. Las manos seguían en los mandos. Pero la sensación era clara. Estaban entrando en un espacio donde el enemigo ya esperaba. La rampa aún no había bajado cuando una explosión levantó agua a pocos metros. No era un proyectil perdido, era un patrón. Las defensas estaban cubriendo ese punto con precisión, y entonces se vio el verdadero problema. Varias lanchas, no solo la suya, estaban llegando al mismo lugar equivocado. Como si una mano invisible las hubiera alineado en un corredor mortal. En la playa, algunas señales previstas no estaban. Las marcas improvisadas, colocadas para guiar, habían quedado cubiertas por la marea. O estaban donde el agua ya no las mostraba. O habían sido movidas por el oleaje. El sistema había confiado en un orden que el mar no respetaba. El operador intentó corregir el rumbo. Pero corregir significaba exponer el costado. Y exponer el costado significaba convertir la lancha en un blanco más grande. Los soldados gritaban que bajara la rampa, que el agua estaba demasiado profunda, que si esperaban, los matarían dentro. Al bajar la rampa, el agua entró de golpe. Los primeros hombres saltaron y se hundieron hasta el pecho. Algunos perdieron el equilibrio. Otros quedaron atrapados por el peso del equipo. La corriente los empujaba hacia un lado, arrastrándolos hacia zonas donde los obstáculos eran más densos. La playa, segura, se transformó en un espacio donde el agua no ayudaba a nadie. En segundos, el operador vio lo que no estaba en los mapas: un campo de minas mal interpretado, estacas colocadas para destrozar lanchas en marea alta, y la ausencia del corredor que debía existir. Ese era el secreto. No un arma milagrosa, no un documento escondido,
sino un detalle técnico enterrado en una combinación de marea, coordenadas y suposiciones. La lancha quedó varada. El motor rugía, inútil. Las balas golpeaban el borde superior. Los hombres ya estaban fuera, avanzando como podían. Algunos caían sin que se supiera de dónde venía el fuego. Otros se pegaban al suelo, a un agua que no era suelo. El operador, con la cara mojada, intentó soltar la lancha para retroceder, pero el casco estaba atrapado, y en ese atrapamiento se vio otra dimensión del error. Si no podían retirar las lanchas, no podían reordenar el flujo. El atasco se convertía en matadero. En la distancia, un oficial de enlace observaba desde un punto más alto. Veía la acumulación, veía las lanchas llegando al mismo sector, veía el patrón de fuego enemigo concentrado. Y empezó a entender, tarde, lo que en un informe había estado escrito como una posibilidad. Corrientes laterales, desviación progresiva, corredor desplazado, un error de cálculo que, en un mapa, era un trazo, en una playa, era un montón de cuerpos. El mando, en retaguardia inmediata, recibió mensajes fragmentados. Sector equivocado. Obstáculos no esperados. Fuego cruzado. Había órdenes para insistir. Había órdenes para cambiar de punto. Pero mover miles de hombres no era girar una flecha. Era desplazar una tragedia a otro lado, con el mismo mar empujando. En el caos, el operador tomó una decisión práctica. Buscó una pequeña depresión entre olas. Esperó 2 segundos de menos fuego y sacó la lancha de la varada con un giro violento que casi lo volcó. El casco raspó metal. El motor tosió, pero se liberó. Y esa liberación no era heroica. Era una corrección tardía. Al volver mar adentro unos metros, vio la costa desde un ángulo distinto. Y ahí apareció algo que antes no. Una franja donde el oleaje rompía de otra manera. Una abertura mínima. Un corredor que había estado corrido por la marea. El mapa no mentía del todo. Lo que fallaba era la confianza en que el mar obedecería la hora exacta. Otros operadores, viendo movimientos similares, intentaron imitar. No por orden, por instinto. Porque el sistema se había quedado corto y el frente, como siempre, corregía con sangre. Mientras tanto, en la playa, los ingenieros de combate que lograron llegar vivos empezaron a hacer su verdadero trabajo. No construir, sino reconocer el error. Marcar con estacas nuevas. Abrir paso bajo fuego. Señalar minas. Gritar instrucciones. Todo con el cuerpo pegado al agua, con herramientas que no estaban hechas para trabajar en un infierno abierto. En un puesto de mando improvisado, alguien extendió un mapa mojado sobre una caja de munición. Un oficial señaló con un lápiz la línea prevista. Otro señaló la línea real. La distancia era pequeña, ridícula en una mesa, mortal en un desembarco. Ese contraste quedó grabado en la memoria de quienes lo vieron. Las horas siguientes no fueron una victoria limpia, fueron corrección tras corrección, una cadena de decisiones para evitar que el mismo error siguiera tragándose hombres. Cuando por fin se estableció una cabeza de playa estable, el precio ya estaba pagado. Y parte de ese precio no se debía solo al enemigo, se debía al sistema. A la creencia de que un plan perfecto podía imponerse a un mar imperfecto. Días después, en informes que circulaban con lenguaje frío, se hablaría de desviación por corriente y señalización insuficiente. Se recomendaría reforzar procedimientos, duplicar comprobaciones, ajustar tablas de marea, entrenar a operadores para reconocer patrones de oleaje como señales, y, sobre todo, no confiar en un único punto de desembarco si el agua podía moverlo todo. El operador, ya en tierra firme más tarde, no celebró nada. Recordaba el sonido de la rampa bajando,
la mirada de los hombres antes de saltar. El instante en que la tabla con la anotación pareció gritar demasiado tarde. Cuando le preguntaron en un interrogatorio interno qué había fallado, no habló de valentía. Habló de metros, de minutos, de una nota pequeña que se trató como secundaria. En los archivos, el episodio quedó registrado como un problema de planificación anfibia. Un incidente dentro de una operación enorme. Pero para los que estuvieron allí, el secreto de la playa fue otro. Que el error mortal no siempre viene de la fuerza del enemigo. A veces viene del lugar donde el sistema se permite confiar. Con el paso de los meses, los manuales cambiaron. Los estados mayores aprendieron a temer a las corrientes tanto como a las ametralladoras. La doctrina se volvió más cuidadosa, más redundante, más obsesionada con la verificación. Los nombres de quienes murieron por aquel desvío se mezclaron con miles de otros nombres, y el detalle que lo provocó quedó escondido entre páginas técnicas que casi nadie lee. Cuando la guerra terminó y los recuerdos se ordenaron en relatos más simples, la playa quedó asociada a valor y sacrificio, pero en los márgenes de los informes, donde la tinta no busca gloria, permaneció la lección, que miles de soldados pueden bajar de los buques con certeza, y aún así, un pequeño error, escrito a mano, puede decidir dónde se rompe el mundo.